2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A través de una resolución de la provincia de Río Negro, se determinó que en alguna de las aulas o lugares o espacios de las instituciones públicas y privadas educativas se invitaba a ponerle el nombre de un excombatiente, de un héroe de guerra en ese momento, que hubiera fallecido en el combate o en batalla en las Islas Malvinas. En ese momento inauguramos un aula de música que se había ampliado una parte del edificio escolar y había sido con toda una ayuda muy comunitaria, así que nos parecía muy simbólico que este lugar tuviera el nombre de alguien que había nacido en Bariloche, que había pasado toda su infancia en Bariloche, que había sido un soldado conscripto y que fue llamado para ir a combatir a las Islas Malvinas y perdió su vida en esta guerra. Así que la historia la teníamos ahí al alcance de la mano, conocíamos a sus familiares, pudimos hablar con su maestra, saber cuál fue su historia educativa, y ahí empezó nuestro recorrido. Fue digamos, algo que empezó como muy simple, terminó siendo terriblemente conmovedor, desde las emociones más pequeñas hasta las más grandes, con decirles que se enteraron sus compañeros, aquellos muchachos, aquellos jóvenes que con solo 18 años convivieron un tiempo tremendo de guerra, y vinieron a visitarnos al jardín desde distintos puntos del país a homenajear esta inauguración de aula, a abrazarnos, a que nos cuenten sus historias, abrazar a cada uno de los niños, las niñas y las familias que estaban tan conmovidas, porque por primera vez en un espacio donde uno dice, bueno, niños tan pequeños, qué difícil hablar de la guerra o enseñar o trabajar las ciencias sociales desde una mirada tan negativa como puede ser la guerra, tan dolorosa, tan triste, con niños y niñas tan pequeños. Desde la mirada pedagógica, creíamos que era necesario hacer una acción política pedagógica, en el sentido de formar ciudadanía, no solamente con los niños y las niñas, sino también con las familias. Entonces, pusimos el hincapié pedagógicamente en poder conocer Malvinas, porque era un nombre solamente que aparecía en la historia, pero que no sabíamos ni cómo era su geografía, ni cómo era su ambiente, cómo era su clima, qué animales vivían. Bueno, en el jardín había un proyecto muy fuerte en relación al ambiente, a los bosques, a la estepa. Entonces asociamos bajo esta línea el trabajo de los ambientes de Malvinas. Ambientes que nos contaban a través de sus experiencias, de cómo lo habían vivido sensorialmente, cada excombatiente que venía a visitarnos al jardín, y con quienes, sobre todo con los que viven en Bariloche, a través de, en su momento, el director de veteranos era Rubén Pablos. Así conocimos a muchos veteranos que vinieron a visitarnos, y entre todos fuimos armando ambientes que reproducían los riachos helados de Malvinas, ambientes que reproducían los montes donde se habían producido las batallas, ambientes que mostraban cuáles eran los lugares más estratégicos que ellos usaban. También nos contaron cómo eran esos pozos en los cuales ellos pasaban muchas horas cuidándose o resguardándose de lo que podía suceder afuera. Nos contaron de las noches de Malvinas, nos contaron del mar, nos contaron de sus playas, nos contaron de las aves, de los animales que se veían, y así fuimos reconstruyendo la geografía de Malvinas, sus riquezas, cómo era el pueblo de Malvinas, ¿no? Quienes vivían, qué idioma se hablaba,
cómo cuando ellos volvían a determinados lugares a buscar a cumplir con mandatos que les daban militares, se encontraban con gente que vivía en Malvinas. Bueno, todas historias que nos hizo mirar Malvinas desde un lugar de conocimiento geográfico, social y también histórico, ¿no? Habían aprendido tanto que las familias venían a decirnos que, bueno, que tenían que buscar, googlear, buscar cuestiones de Malvinas porque se había despertado un interés muy fuerte en cada uno de los niños y las niñas para saber un poco más. Se trabajó desde las artes plásticas, se trabajó desde la música, le hicimos una canción a Cachito que cantamos juntos con las familias. Cachito es el que hoy tiene o está en el Jardín de Infantes número 3, nombrando a la sala de música. Su nombre completo era Víctor Oscar Olavarría, para nosotros Cachito, un joven de 18 años y que amaba muchísimo el lugar donde vivía. Así que bueno, ahí para nosotros ya Cachito es parte de la historia y de la cultura de esa institución, ¿no? Después de acá se salieron proyectos como, por ejemplo, las familias buscaban a excombatientes en nuestra ciudad, aquellos que no se animan a decir que estuvieron en Malvinas, por ejemplo, pero que con una carta, con una palabra, con un llamado telefónico, pudieron contar también su historia, y los niños y las niñas iban y les llevaban una pequeña banderita, porque lo que quedó en el Jardín 3 como una manera de plasmar en los años y quedará, es una gran bandera con la mano de las excombatientes, con cada uno que venía, cada uno que encontrábamos, cada uno que se acercaba, le llevábamos un kit de témpera con un pedacito de bandera para que ponga su mano, y formaba parte de esa bandera grande y enorme que hoy está todavía en la institución, con muchas manos de nuestros queridos excombatientes, ¿no? Las familias tuvieron un lugar valiosísimo, muy importante, ¿no? Como mediadores de esta construcción de memoria. Entonces ellos en sus barrios escribían cartas, las dejaban en algún lugar. Hubo una carta que recorrió en su momento por un proyecto que tenía Rubén Pablos, recorrió distintos lugares, distintos centros de la Patagonia para ver si encontrábamos otros excombatientes que también quisieran poner su mano en bandera, digamos, en esta bandera colectiva. Una vez reconstruimos, trajimos piedras, trajimos yuyos de la estepa, pusimos telas, trajimos hielo, bueno, reconstruimos un ambiente de Malvinas, invitamos a 2 veteranos para que nos ayudaran. Cuando armamos este ambiente, lo invitamos a José María Rodríguez, un excombatiente de nuestra ciudad, y a otro excombatiente. Y cuando terminamos de armar el escenario con ellos, antes de que vinieran los niños y las niñas a recorrerlo, ellos se agacharon, lo miraron a la distancia, se emocionaron profundamente y se abrazaron. Y José María después, ¿por qué lo nombro, no? Porque él en Bariloche hace, creo que 3 años ya, empezó un recorrido diferente, un recorrido que no habla de heroísmos, no habla de héroes de guerra, sino que habla un poco de víctimas, ¿no? De víctimas ante tanto dolor, ante una guerra no deseada, ante un gobierno no votado, ante cómo fue la situación de estos muchachos que fueron convocados a la guerra, sin saber a dónde iban, cómo iban, qué era una guerra. Me han llegado relatos de maestras que han recibido a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes y que hablaban de Malvinas con no solamente con un apasionamiento, sino con una certeza de hablar. Habían aprendido cómo era la geografía de Malvinas, más allá de la guerra. Habían aprendido, y cada vez que les preguntaban qué más sabían de Malvinas, decían que mejor era la paz que la guerra,
que los conflictos se solucionan con la palabra. Bueno, esto es lo que más nos conmovía, ¿no? Porque son niños y niñas muy pequeñas y nosotras estábamos convencidas que si este tipo de relatos, este tipo de construcciones de memoria inundan las escuelas, sin duda que tendremos una sociedad diferente, ¿no? Mucho más empática con lo humano.